el peor show del Super Bowl para algunos y para otros una obra de arte. El espectáculo de Kendrick Lamar ha sido criticado por tener un despliegue visual relativamente simple y lanzar una tiradera, es decir, una canción contra alguien, en este caso contra Drake, lo cual fue tachado por cierto sector como aburrido y meramente morboso. Este show se considera una de las más grandes humillaciones del mundo de la música y podría suponer para Kendrick una denuncia. Pero el show no se limitó al morbo, sino que Kendrick Lamar aprovechó este espacio para brindar también un mensaje de protesta, que ciertos espectadores pasaron desapercibido. Es por ello que aquí vengo a explicar cuál es el importante mensaje oculto detrás del show de Kendrick Lamar en el Super Bowl. Comencemos. Es el 9 de febrero de 2025, viene el show de medio tiempo del Super Bowl, uno de los eventos más grandes del mundo, la gran final de fútbol americano, en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, Estados Unidos. Se van prendiendo las luces y vemos que estamos dentro de un juego, y no el del calamar. El escenario tiene las formas de un mando de PlayStation, con los botones de X, círculo, triángulo y cuadrado. De pronto aparece Samuel L. Jackson, actor que se presenta como el tío Sam, famoso personaje que representa la patria de Estados Unidos. Originalmente es blanco, pero aquí ha cambiado de color. ¿Por qué? Creo yo que para criticar algunos factores que ya veremos, no solo desde el Estado norteamericano en general hacia los afrodescendientes, sino también desde la misma ciudadanía afrodescendiente desde adentro. El tío Sam nos da la bienvenida diciendo: este es el gran juego americano. Es curioso, porque Kendrick Lamar ya se ha referido a este personaje antes en su música. En su canción de 2015, Wesley's Theory, el rapero interpreta al tío Sam de forma muy positiva. No, lo muestra como un hipócrita y manipulador. De pronto aparece Kendrick Lamar rapeando sobre un Buick GNX, auto que representa su último disco, GNX. Y termina su primer tema rimando: ¿recuerdas cuando dije soy el mejor? Y antes, cuando debatía sobre el número 1 y el número 2, el tema siempre me causó humor. Desde aquí ya empezaría a tirarle unas pullas a Drake, ya que estos versos hacen alusión a First Person Shooter, la canción con la que explota la tiradera, el conflicto lírico entre Kendrick y Drake. En ese tema de Drake y J. Cole, este último preguntaba quién era el mejor rapero y sostenía que estaba entre ellos tres: J. Cole, Kendrick Lamar o Drake. A lo que Kendrick respondió en otro tema que él era el mejor. Y así poco a poco terminamos en fortísimas acusaciones entre Kendrick y Drake y una demanda. ¿Qué pasó con J. Cole? Te puedes preguntar. Bueno, casi al inicio él pidió disculpas y se ahorró la tiradera. Prudente de su parte, o si no, no sabemos qué le hubiera pasado en el Super Bowl. Retomando, la música del evento para y Kendrick Lamar proclama: la revolución será televisada. Escogieron el momento correcto, pero al hombre equivocado. Esta frase da un giro de tuerca a la famosa canción de Gil Scott-Heron, titulada La revolución no será televisada, significando esto que la revolución se dará en la calle, en la vida real, y no a través de una superficial pantalla. Pero Kendrick planea romper eso y hacer una actuación que en televisión, en teoría, no debería ocurrir. El espectáculo sigue con Squabble Up, un enérgico rap donde Kendrick, además de presumir su nivel, critica a los raperos que considera ficticios. Entonces, llega el primer gran giro. El tío Sam aparece de nuevo, pero esta vez se queja, exclamando: esto es demasiado ruidoso, demasiado imprudente, demasiado gueto, es decir, demasiado callejero. Adjetivos con los que se suele etiquetar o prejuzgar al hip hop y a los afrodescendientes en Estados Unidos. Y el tío Sam añade: señor Lamar, ¿usted realmente sabe cómo jugar el juego? El juego sería el sistema que mantiene el status quo. En este caso, el entretenimiento
más convencional, darle a la gente lo que quiere. Y en ese momento suena la canción más famosa de Kendrick Lamar, Humble. Un súper pegajoso rap, mientras los bailarines se agrupan formando la bandera de Estados Unidos, pero dividida. Se escucha el coro de la canción que dice: siéntate, sé humilde, siéntate, sé humilde. A la vez que la bandera partida en dos, sincronizadamente, desciende. ¡Qué buena toma! Esto se puede interpretar como la voz del poderoso, del Estado norteamericano, que quiere dividir al pueblo y subyugarlo. Curiosamente, entre el público de este Super Bowl está presente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien últimamente ha implementado políticas divisivas y controversiales, como la eliminación de los programas de equidad, diversidad e inclusión. Por otra parte, atención a los colores que usan los bailarines, y también Kendrick, azul y rojo. Se dice que esto puede simbolizar, además de los colores de la bandera, las dos pandillas rivales más icónicas del rap, los Crips y los Bloods, que usan esos colores y han generado muchísimos conflictos en la escena. Pero con esto Kendrick intentaría promover la unidad entre ellas. Es una interpretación de la cual no estoy completamente seguro, pero quizás sí sea así, teniendo en cuenta también que antes Kendrick Lamar ha impulsado la unión entre estas bandas, como por ejemplo en la portada de su canción I, donde un miembro de cada una de estas pandillas tiene las manos en forma de corazón. Y entonces, ¿qué simbolizan los bailarines de color blanco? Hay quienes ven en ello una referencia a los trajes del KKK, un grupo que buscaba subyugar de la peor manera a los afrodescendientes. Eso sí, que yo no lo creo. Veo que los bailarines de blanco no hacen nada en especial que me parezca que representen eso. Lo cierto es que, tras unos sonidos similares a disparos, los bailarines corren despavoridos y suena DNA, canción donde Kendrick sostiene que su ADN está compuesto por luz y oscuridad, dolor y alegría, opuestos que se complementan, diría Nach. Pero el tema se corta a la mitad y suena Euforia, una de las canciones que Kendrick hizo atacando a Drake, mientras que en los asientos del estadio con luces se forma la palabra advertencia, camino equivocado. En esta canción Kendrick Lamar acusa a Drake de no representar bien a la cultura afroamericana y de más bien aprovecharse de ella. Pero antes que suene la parte más fuerte del tema, este también se corta. Y es que sería raro que una tiradera sonara en el Super Bowl. Eso no ha pasado nunca antes. El tema que viene es Man at the Garden, un rap relativamente tranquilo, donde Kendrick sostiene que él se merece todo lo bueno, los lujos y el respeto, porque él lo ha trabajado. Y termina rimando: porque es mío, todo lo merezco. Tú, ¿por qué crees que te mereces el título del mejor de todos los tiempos? Otro mensaje para Drake, probablemente. El tío Sam, más molesto que antes, vuelve a intervenir, dirigiéndose a Kendrick, con las siguientes palabras: has traído a tus compadres, la vieja trampa cultural. Esto sería, en el juego, una trampa por utilizar sus raíces afrodescendientes a su favor. El tío Sam dicta: marcador, descuente una vida. Creo que no hace falta explicar qué significaría eso. Entonces Kendrick y los bailarines se sitúan en la X del mando, mientras se reproduce Peekaboo, una canción que habla de la calle y de mantenerse auténtico en un mundo de apariencias. Pero el tema se corta a la mitad y viene uno de los mejores momentos del show. Kendrick le dice a unas chicas que quiere tocar la canción favorita del público, pero que a algunos les gusta denunciar. Las chicas preguntan: ¿qué canción? Y suena la instrumental de Not Like Us, mientras Kendrick sonríe maquiavélicamente. Se trata de su máxima tiradera contra Drake, donde lo acusa de algo tan fuerte como ser un PDF. ¿Sabes a lo que me refiero? Eso es demasiado hardcore para tirarlo en un Super Bowl. Definitivamente le puede suponer a Kendrick Lamar una denuncia. De hecho, Drake ya ha demandado por esa canción,
pero no directamente a Kendrick, sino a Universal, la multinacional para la que ambos trabajan. Drake demandó por difamación, porque según él se dicen cosas en la canción que son falsas sobre él, y el proceso sigue en curso. Lo cierto es que Not Like Us se convirtió en uno de los temas más escuchados de todo 2024. Y una semana antes del Super Bowl, esta canción ganó 5 Grammys. Es la primera vez que una tiradera tiene esa condecoración. Y ahora Kendrick pretende cantarla en el Super Bowl. Algo inaudito. Pero recapacitó. Y en el show dice frente a cámaras que lo pensará y que lo tomará con más calma. Entonces suena una canción del último disco del rapero junto a SZA, cantante que tuvo una relación con Drake en el pasado y que ahora volvió para cobrar venganza. Bueno, esto no, o sea, sí fueron pareja, pero su momento del show fue bastante tranquilo. De hecho, el momento más light de todo el espectáculo. Eso sí, SZA tiene un talentazo. Canta junto a Drake Luther, que es un rap con sonoridad romántica que habla sobre soñar con un futuro mejor. Y también All the Stars, una canción que sacaron en 2018 y que fue el tema principal de la película Black Panther. Algo súper comercial con un mensaje de perseverancia. Todo muy bonito. El tío Sam se alegra y expresa. De eso hablaba. Eso es lo que América quiere. Belleza, calma. Sin embargo, sus palabras son cortadas por la instrumental de Not Like Us, que suena nuevamente. Oh, no. Las chicas le dicen a Kendrick, oh no, ¿de verdad lo vas a hacer? A lo que el rapero responde, es una división cultural, voy a llevarla al escenario. 40 acres y una mula, esto va más allá de la música. Sí, intentaron amañar el juego, pero la influencia no se puede fingir. Con esto Kendrick confirma que va a rapear la tiradera contra Drake, a quien vería como alguien que finge, que falsifica la identidad afroamericana. Podríamos decir un apropiador cultural. Por cierto, ¿qué significa eso de los 40 acres y una mula que menciona Kendrick? Resulta que tras la guerra civil de Estados Unidos, se prometió a los esclavos americanos una compensación de 40 acres y una mula para ayudarlos a establecerse económicamente. No obstante, esta promesa jamás se cumplió. Un episodio muy crudo. La instrumental de No Like Us corre y Kendrick Lamar hace un pasito que ahora ya está de moda, mientras suelta sus versos más hirientes contra Drake, siendo visto por más de 130 millones de personas. Está ocurriendo por primera vez que una tiradera llega al Super Bowl. Kendrick Lamar mira a la cámara y sin miedo a las denuncias menciona claramente el nombre de su rival. Dime Drake, he escuchado que te gustan las jóvenes. Con esa sonrisa macabra otra vez. De pronto la pantalla muestra a Serena Williams haciendo el ahora clásico baile en el rap Creep Walk. ¿Quién es ella? Una exjugadora de tenis y presuntamente también otra ex de Drake. Definitivamente ellos dos no terminaron muy bien. En una canción Drake ataca al esposo de ella. Y ella sí que debe estar disfrutando este momento. Al final de la canción, todo el estadio grita la rima más famosa dirigida hacia Drake. Intenta tocar un acorde y probablemente sea la menor. Barras. No sé si esta acusación sea real, pero sí es cierto que la humillación es mundial. ¿Le caerá a Kendrick una denuncia por esto? Ya lo veremos. ¿Quién ganó la batalla lírica? Creo que no hace falta ni decirlo. Por cierto, miren la ropa que lleva Kendrick Lamar. Una casaca que dice Gloria, nombre que le ha puesto a su pluma. Pero al medio del pecho lleva algo más intrigante. Una cadena con la letra A, con la tipografía igual a la del logo de su empresa creativa PG Lang. Sin embargo, esta A significaría también otra cosa, el acorde de La, que en inglés se escribe A, haciendo referencia a La menor. ¿No creen que signifique eso?
sigan viendo. Para la siguiente y última canción suena TV Off y aparece con mucho flow Mustard, el productor musical de Not Like Us y esa canción, TV Off. Ahora vean qué cadena lleva Mustard. Una M, la inicial de su nombre, por supuesto, pero al unirla con la A que lleva Kendrick Lamar, se forma, ahora sí, más claro todavía, la nomenclatura de lo que en español es el acorde La menor. Me parece a mí que es como que justo hoy estoy utilizando azul, blanco y rojo. ¿Coincidencia? No lo creo. Volviendo al show, este termina con el coro de la canción de TV Off que dice justamente apaga el televisor, apaga el televisor, apaga el televisor, y Kendrick Lamar hace el gesto de apagar la tele. Salen unas luces que dicen Game Over y termina el show. Así cierra su revolución. Todo el mundo se preguntaba si el rapero se atrevería a tirarle a Drake en esta magna ceremonia. Y lo hizo. Pero lo mejor, creo yo, es que no se limitó al morbo típico de una tiradera, sino que aprovechó este momento de enorme exposición mundial para dar un mensaje de protesta sobre la injusticia y represión hacia los afroamericanos en la historia de Estados Unidos. Y ahora tú, luego de saber todo su significado, dime qué te parece. A mí me ha gustado bastante y lo he visto más de una vez. Me encanta que el show cuente una historia. Y si a ti también te gustan las buenas historias hechas con arte, te invito a ver el videoclip de Mi Último Suspiro, un rap cuya historia más de una persona dice que le ha volado la cabeza. Es mi última canción. Dejo el link en la descripción. Aprovecha, igual que Kendrick Lamar, el momento. Eso sí, escucha el tema con la mente abierta. Un abrazo y mucho rap. Tomo conciencia de mi mente y su existencia. El infinito como ciencia hace inevitable a la casualidad. Irremediablemente el tiempo no cesa, así que vidas no he vivido algunas de esas, sino todas en total.